Lección número 14. La Eucaristía. Fuente y culmen de la vida cristiana, según la Iglesia Católica. Es posible, pero ¿por qué acuden los católicos a la comunión? ¿Cómo empezó y qué hace por mí este sacramento? ¿Cuál es su relación con la creación del universo? Encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas en la lección número 14 del audiocurso Luke Hart. La Eucaristía. Sección 14. La Eucaristía. 1. Su importancia. Los sacramentos son la corona de la fe católica, y la Eucaristía es la corona de los sacramentos. ¿Por qué los sacramentos son la corona de la fe? Porque el Dios en que creemos en los credos y obedecemos en los mandamientos, lo encontramos y recibimos en los sacramentos. ¿Por qué es la Eucaristía el mayor de los sacramentos? Porque la Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo. Catecismo, párrafo 1324. El Catecismo dice que la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Catecismo, párrafo 1324. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es tanto el origen como el fin de esa realidad sobrenatural, que es el objeto de todo en la religión católica. Esa realidad, llamada por muchos nombres diferentes, tales como salvación, vida eterna, gracia santificante, el reino de Dios y la vida cristiana, consiste en participar de la vida misma de Dios. La Eucaristía es el origen de eso, porque hace más que meramente simbolizar eso, en efecto nos da eso. Y la Eucaristía es la culminación de eso, de la vida cristiana, de la vida del hombre con relación a Dios, porque esta es la culminación de la vida de Dios con relación al hombre, por lo menos mientras estamos en este mundo. Esto es tanto lo más grandioso que Dios le hace al hombre, como lo más grandioso que el hombre le hace a Dios. La Eucaristía, a la vez, la cumbre de la acción por la que, en Cristo, Dios santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Catecismo, párrafo 1325. 2. Su relación con la creación del universo. Veamos la Eucaristía en su contexto más fundamental. ¿Por qué Dios la instituyó? Para contestar esta pregunta, debemos comenzar donde todo el catecismo empieza, que es donde toda la realidad comienza. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso, está cerca del hombre. Catecismo, párrafo 1. Del amor puro y desprendido que es su misma esencia, Dios creó el universo para que nosotros pudiéramos existir y disfrutar de su amor para siempre. Con este fin, Él se reveló a sí mismo al mundo entero mediante un pueblo escogido. Estableció una alianza de amor con ellos, les reveló su ley, les envió profetas y, finalmente, cumplió su alianza, enviando a su Hijo eterno, quien nació, vivió, murió, resucitó y ascendió, para que nosotros pudiéramos salvarnos del pecado y nos uniéramos a Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, continuó su presencia y trabajo entre nosotros al nombrar a los apóstoles y establecer la Iglesia, su cuerpo místico. Dios hizo todo esto por una razón, por la unión de amor con nosotros, que es lograda a la perfección en esta vida en la Eucaristía. El universo es una catedral gigantesca. Podemos entender el objeto y propósito del universo mirando una catedral. Cada detalle en las grandes catedrales medievales era para la Eucaristía. Fueron construidas primero que nada para la Eucaristía, para celebrar la Eucaristía y para albergar la Eucaristía.
Similarmente, toda la iglesia en el mundo es la casa del pan, el significado de Belén, que Cristo estableció para la Eucaristía. Esta es la meta fundamental de su amor, porque el fin de su amor es unión, y la Eucaristía es la unión más íntima entre nosotros y Cristo que existe en este mundo. Dios creó el universo para este propósito, para esta unión de amor. Él hizo el universo para albergar la Iglesia, e hizo la Iglesia para albergar la Eucaristía. De modo que es cierto decir que la razón fundamental en esta vida, para la creación del universo, es la Eucaristía. 2. Su relación con la creación del universo. Veamos la Eucaristía en su contexto más fundamental. ¿Por qué Dios la instituyó? Para contestar esta pregunta, debemos comenzar donde todo el catecismo empieza, que es donde toda la realidad comienza. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso, está cerca del hombre. Catecismo, párrafo 1. Del amor puro y desprendido que es su misma esencia, Dios creó el universo para que nosotros pudiéramos existir y disfrutar de su amor para siempre. Con este fin, Él se reveló a sí mismo al mundo entero mediante un pueblo escogido. Estableció una alianza de amor con ellos, les reveló su ley, les envió profetas y, finalmente, cumplió su alianza, enviando a su Hijo eterno, quien nació, vivió, murió, resucitó y ascendió, para que nosotros pudiéramos salvarnos del pecado y nos uniéramos a Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, continuó su presencia y trabajo entre nosotros al nombrar a los apóstoles y establecer la Iglesia, su cuerpo místico. Dios hizo todo esto por una razón, por la unión de amor con nosotros, que es lograda a la perfección en esta vida en la Eucaristía. El universo es una catedral gigantesca. Podemos entender el objeto y propósito del universo mirando una catedral. Cada detalle en las grandes catedrales medievales era para la Eucaristía. Fueron construidas primero que nada para la Eucaristía, para celebrar la Eucaristía y para albergar la Eucaristía. Similarmente, toda la Iglesia en el mundo es la casa del pan, el significado de Belén, que Cristo estableció para la Eucaristía. Esta es la meta fundamental de su amor, porque el fin de su amor es unión, y la Eucaristía es la unión más íntima entre nosotros y Cristo que existe en este mundo. Dios creó el universo para este propósito, para esta unión de amor. Él hizo el universo para albergar la Iglesia, e hizo la Iglesia para albergar la Eucaristía. De modo que es cierto decir que la razón fundamental en esta vida, para la creación del universo, es la Eucaristía. 3. Su secretividad. En la Eucaristía, Dios está verdaderamente presente y a la vez escondido. No solo en la Eucaristía, sino en todo en la vida, Dios se revela a sí mismo y a la vez se oculta. ¿Por qué? Para sonsacar nuestra libre respuesta de fe y confianza. Tampoco los amantes se prueban uno al otro o exigen garantías. Él da la suficiente luz a los que le aman, quienes lo pueden encontrar cuando lo buscan, pero no tanto como para forzar a los que no lo aman o no lo buscan a encontrarlo en contra de su voluntad. El que ama respeta la libertad de su amado. La grandeza de la Eucaristía se conoce sólo por la fe, no por los sentimientos o los sentidos o la ciencia. Su ser, realidad, es mucho mayor que su parecer, apariencias. La presencia del verdadero cuerpo y sangre de Cristo en este sacramento no puede ser detectada por los sentidos ni por el entendimiento, sino sólo por la fe, la cual descansa en la autoridad divina. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, 3, capítulo 75, versículo 1.
no en la experiencia humana. Muchas experiencias que son únicas en la vida de este mundo nos parecen más celestiales que lo que sucede cada domingo. Nuestra recepción de la Eucaristía. Muchas experiencias nos causan lágrimas de alegría y permanecen en nuestra memoria por todas nuestras vidas: nacimientos, muertes, bodas, lunas de miel, reuniones, puestas de sol, hasta triunfos deportivos. En contraste, muchos de nosotros usualmente sentimos muy poco al recibir el cuerpo mismo del Dios encarnado, aunque esta realidad es infinitamente mayor que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Esto es normal y ordenado por Dios por una razón. Dios no nos da sentimientos celestiales cuando recibimos la Eucaristía, por la misma razón que no nos da visiones celestiales. Ni sentimos ni vemos a Cristo como Él realmente es, para que la fe, no los sentimientos o visiones, pueda ser ejercida, adiestrada y pueda emerger triunfante. La Eucaristía no se parece a Cristo. Por lo tanto, hace una prueba no sólo de nuestra vista, sino que también de nuestra fe. ¿Creemos en la palabra de Dios o a nuestros sentidos? Vista, gusto y tacto, en ti están cada uno frustrados. Sólo el oído seguramente es creído. Yo creo todo lo que el Hijo de Dios ha hecho. Que no hay verdad más cierta que la propia palabra de la verdad. Santo Tomás de Aquino. Así como la Eucaristía no parece a nuestros sentidos externos como si fuera Cristo, tampoco nuestras emociones sienten como si fuera Cristo. De nuevo aquí se prueba nuestra fe. Una fe que no va más allá de los sentimientos humanos, no es fe en absoluto. Así como una fe que no va más allá de lo visto, una fe que dice ver para creer, absolutamente no es fe. A veces, Dios nos da gracias especiales que se pueden sentir cuando recibimos la Eucaristía. Pero usualmente no es así, no porque Él sea avaro o poco cariñoso, sino porque Él sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesita, y la mayoría de nosotros necesita ejercitar más la fe, no ansiar consuelos perceptibles, como lo llaman los santos. Los sentimientos son como los dulces, no son nuestra comida. Cristo mismo es nuestra comida. Los sentimientos son nuestra jalea. Cristo es nuestro pan. Debemos aprender a cambiar continuamente la dirección de nuestra fe y enfocarnos no en nosotros mismos o nuestros sentimientos, sino en Cristo, quien es el verdadero objeto de la fe. 4. Sus nombres. La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le llama 1. Eucaristía, acción de gracias, porque es acción de gracias a Dios. Catecismo, párrafo 1328. Es un sacrificio de alabanza y acción de gracias por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la obra de la creación amada por Dios es presentada al Padre. Todo lo que Dios ha hecho, bueno, bello y justo en la creación y en la humanidad. En la pequeña hostia redonda se ofrece el universo entero. 2. Banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. 3. Fracción del pan, porque con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él. Tú eres lo que tú comes, y forman un solo cuerpo en él. 4. Asamblea eucarística, sinaxis, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la Iglesia. 5. Memorial de la pasión y de la resurrección del Señor.
6. Santo sacrificio, porque se actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador. 7. Santa y divina liturgia. 8. Santos misterios. 9. Santísimo sacramento. 10. Comunión. 11. Pan de los ángeles. 12. Pan del cielo. 13. Medicina de inmortalidad. 14. Viático. 15. Santa Misa. Catecismo, párrafos 1329 a 1332. 5. Su origen. La Eucaristía descansa en la autoridad de Cristo, quien la instituyó. Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo lo que Él hizo. Catecismo, párrafo 1333. Quienes rechazan lo que la Iglesia enseña y hace, aunque lo sepan o no, realmente rechazan lo que Cristo enseña y hace, porque el credo, culto y código de la Iglesia, su teología, liturgia y moral, son todas en su nombre, quien dijo a los apóstoles: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Lucas, capítulo 10, versículo 16. La Eucaristía siempre ha sido controversible y divisiva, como lo fue Cristo. Esto es supremamente irónico, porque la Eucaristía es el sacramento de unidad con Cristo y, por Él, el solo pan, con su cuerpo entero, la Iglesia, el solo cuerpo. Sin embargo, como el mismo Cristo, la Eucaristía dividió y ofendió hombres desde el principio. El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Juan, capítulo 6, versículo 60. La Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. También vosotros queréis marcharos. Juan, capítulo 6, versículo 67. Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades como invitación de su amor a descubrir que sólo Él tiene palabras de vida eterna. Juan, capítulo 6, versículo 68. Y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. Catecismo, párrafo 1336. 6. Su historia. Desde el comienzo, la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos, capítulo 2, versículos 42 y 46. Catecismo, párrafo 1342. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia. Catecismo, párrafo 1343. Si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes, y con una forma tal que, en su substancia, no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, es porque nos sabemos sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de su pasión: haced esto en memoria mía. Primera Corintios, capítulo 11, versículos 24 a 25. Catecismo, párrafo 1356. 7. Sus elementos esenciales. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Catecismo, párrafo 1346. Dentro de estos dos, el Catecismo menciona más específicamente 4 partes. La celebración eucarística comprende siempre la proclamación de la palabra de Dios, la acción de gracias a Dios Padre por todos sus beneficios, sobre todo por el don de su Hijo,
la consagración del pan y del vino, y la participación en el banquete litúrgico por la recepción del cuerpo y de la sangre del Señor. Estos elementos constituyen un solo y mismo acto de culto. Catecismo, párrafo 1408. 8. Sus participantes. ¿Quién es parte de la celebración eucarística? 1. Dios Padre, a quien se ofrece el sacrificio de su Hijo Jesucristo y quien lo acepta. 2. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Catecismo, párrafo 1348. Cristo nos dio la Eucaristía, asimismo, para nuestra salvación, para que podamos ofrecerla con Él a Dios Padre por nuestra salvación. 3. El Espíritu Santo, quien le da energía. 4. El cuerpo entero de Cristo, la Iglesia. Toda la Iglesia se une a la ofrenda. Catecismo, párrafo 1369. A la ofrenda de Cristo se unen no sólo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. Catecismo, párrafo 1370. Y el sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados. Catecismo, párrafo 1371. De modo que en la Eucaristía estén unidas la Iglesia militante en la tierra, la Iglesia triunfante en el cielo y la Iglesia que sufre en el purgatorio. Y la Iglesia en la tierra incluye a ambos, clero y laicado, quienes son igualmente necesarios, pero en roles diferentes. Como representante suyo, de Cristo, el obispo o el presbítero, actuando en la persona de Cristo cabeza, preside la asamblea. Catecismo, párrafo 1348. Pero todos tienen parte activa en la celebración. Los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero cuyo amén manifiesta su participación. Catecismo, párrafo 1348. 5. En la Eucaristía, toda la creación es presentada a Dios por el hombre, el mediador y sacerdote de toda la creación, así como toda la humanidad es presentada a Dios por medio de Cristo, el mediador y sumo sacerdote del hombre. Según Cristo es sacerdote para todos los hombres, el hombre es sacerdote para toda la creación. Cristo reintegra al hombre al papel sacerdotal dado por Dios a Adán y pervertido por el pecado. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre. Catecismo, párrafo 1359. La Eucaristía es cósmica. Cada cosa en el universo y cada cosa en nuestras vidas puede ser ofrecida y transformada en la Eucaristía. Nosotros podemos traer nuestro ser entero a la Eucaristía y presentarlo en el altar. Todo, sin dejar nada atrás, porque la Eucaristía es Cristo, y lo que le damos a Cristo nos lo devuelve perfeccionado y transformado. Al punto que nos entreguemos nosotros mismos, hasta ese punto recibiremos nuestro yo verdadero transformado en Cristo. Nada en nuestras vidas deberá permanecer fuera de la Eucaristía. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo.
Catecismo, párrafo 1368. 9. Su identidad, presencia real de Cristo. Como un sacramento, la Eucaristía tiene un aspecto doble. Es tanto un signo como la realidad que éste representa. Es una conmemoración del pasado y es también hacerlo realmente presente. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Catecismo, párrafo 1364. Aquí, los tres significados de presente se unen. Cristo en la Eucaristía está 1. Presente, no ausente, verdaderamente aquí. 2. Presente, no pasado, sino sucediendo ahora. Y 3. Presentado como un don, un presente, realmente entregado, ofrecido, no retenido. Cristo está presente de múltiples maneras en su Iglesia. Catecismo, párrafo 1373. Pero el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas, formas, apariencias, es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. Santo Tomás de Aquino. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y, por consiguiente, Cristo entero. Esta presencia se denomina real. Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Catecismo, párrafo 1374. 10. Su relación con la cruz. Cristo se ofreció a sí mismo de una vez por todas en la cruz. Él dijo, todo está cumplido. Juan, capítulo 19, versículo 30. La Eucaristía no repite este sacrificio, sino que lo representa. Hace presente al Padre. El sacrificio que fue consumado en el Calvario es ofrecido de nuevo en cada misa. Puede ser ofrecido ahora solo porque está terminado, perfeccionado, una ofrenda perfecta. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Mateo, capítulo 26, versículo 28. Catecismo, párrafo 1365. Sabemos que esto es cierto, porque Cristo lo dijo. Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Lucas, capítulo 22, versículos 19 a 20. La Eucaristía no es simplemente una imagen o símbolo del sacrificio de Cristo, es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. Es una e idéntica la víctima, Cristo, que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, la que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. En la misa se contiene e inmola incruentamente, de manera no sangrienta, el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento, sangriento. Catecismo, párrafo 1367. Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años y Cristo hoy en el altar de tu iglesia católica local es la misma persona. El Cristo que encontramos hoy en la misa es el Cristo de la historia porque Él es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Cristo no es dividido por el tiempo. Cristo tampoco es dividido por el espacio o limitado por la materia. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies, pan y vino consagrados, y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Catecismo, párrafo 1377.
La consecuencia práctica de este hecho es que nosotros podemos y debemos tener la misma actitud hacia la Eucaristía que tendríamos hacia el mismo Cristo si Él estuviera visiblemente presente, como estaba con sus apóstoles. La misma actitud que hubiéramos tenido si estuviéramos de pie bajo la cruz mientras Él ofrecía la sangre de su vida por nuestra salvación. ¿Y qué actitud es esa? Von Balthasar la resume con exactitud. Todo lo que yo soy, en tanto que sea yo en esta tierra nada más que una figura sin esperanza, cuyas ilusiones la muerte las deja sin valor alguno, lo soy solamente por virtud de la muerte de Cristo, que abre para mí la posibilidad de la realización en Dios. Yo florezco en la tumba de un Dios que murió por mí. El momento del testimonio cristiano, páginas 26 a 27. 11. Transubstanciación. Dios obra un milagro en cada misa. De hecho, en 2000 años, nunca ha habido un milagro tan grandioso como este en ningún lugar del mundo, y sucede todos los días en cada iglesia católica. No es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. San Juan Crisóstomo, Catecismo, párrafo 1375. Este cambio no es como los cambios naturales, sino que es totalmente sobrenatural y efectuado sólo por el poder de Dios. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica 3, capítulo 75, versículo 4. Tal milagro está más allá del poder del hombre, pero no más allá del poder de Dios. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, Génesis 1, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? San Ambrosio, Catecismo, párrafo 1375. La razón dice que es posible, pero la fe dice que es real. La fe reza con Santo Tomás de Aquino: «Adórote devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Sólo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada más verdadero que esta palabra de verdad». Catecismo, párrafo 1381. ¿Por qué los católicos creen en este hecho asombroso, que lo que parece ser pan y vino a la percepción humana es de hecho el cuerpo y la sangre de Dios encarnado? Porque Cristo lo dijo. Porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la substancia, el ser, la esencia, del pan en la substancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Catecismo, párrafo 1376. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Catecismo, párrafo 1377. Puesto que éstas permanecen como 15 minutos en el cuerpo humano después de ser tragadas, debemos pasar ese tiempo en oración, acción de gracias y adoración, y no rápidamente volver a las ocupaciones mundanas. 12. Culto de la Eucaristía. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración, que se debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración.
conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Catecismo, párrafo 1378. Si la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía no fuera cierta, esta sería la idolatría más monstruosa, inclinarse ante pan y adorando vino, y si es cierta, entonces el no adorarlos es igualmente monstruoso. La adoración eucarística ha transformado muchas vidas y parroquias. El Papa Juan Pablo II ha dicho: la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Catecismo, párrafo 1380. 13. El tabernáculo. El objeto más sagrado en la historia del pueblo escogido era el Arca de la Alianza, guardada en el Santo de los Santos, en el templo. Era una caja de oro que contenía las tablas de piedra reales en las que el dedo de Dios escribió los 10 mandamientos, el corazón de la antigua alianza. El arca era una prefiguración del tabernáculo, la caja de oro detrás del altar en la que se reserva la hostia consagrada, porque esto ahora contiene el Cristo eucarístico, el corazón de la nueva alianza. El sagrario, tabernáculo, estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevado a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Catecismo, párrafo 1379. Este es el Santo de los Santos de la Iglesia, pero ahora abierto a todos, ya que la muerte de Cristo rasgó la cortina del templo que separaba al hombre de Dios. Mateo, capítulo 27, versículo 51. Ahora, al recibir la Sagrada Comunión, Cristo vive en otro tabernáculo, nuestras almas y hasta en nuestros cuerpos, a los que la Escritura llama los tabernáculos o templos de Dios. Primera Corintios, capítulo 3, versículos 16 a 17 y capítulo 6, versículos 19 a 20. 14. La Eucaristía como sacrificio y la Eucaristía como alimento. Se dice nosotros ofrecemos la Eucaristía, porque es un sacrificio. El sacrificio que Cristo hizo de sí mismo en la cruz. También se dice que nosotros tomamos parte de la Eucaristía, porque es nuestro alimento espiritual. Santo Tomás explica. Los sacramentos de la Iglesia están instituidos para ayudar al hombre en su vida espiritual. Pero la vida espiritual es análoga a la corporal, ya que las cosas corporales tienen un parecido con lo espiritual. Ahora es claro que, según 1, se requiere la generación para la vida corporal, ya que de ese modo el hombre recibe la vida, y 2, el crecimiento por el cual el hombre llega a la madurez. Asimismo, 3, es necesario el alimento para la preservación de la vida. Consecuentemente, así como para la vida espiritual tenía que haber el bautismo, que es la generación espiritual, y la confirmación, que es el crecimiento espiritual, así también era necesario que existiera el sacramento de la Eucaristía, que es el alimento espiritual. Suma Teológica 3, capítulo 73, versículo 1. Estos dos aspectos de la Eucaristía son inseparables, y ya que es tanto un banquete como un sacrificio, el lugar donde se celebra es una mesa, así como un altar.
El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, representa los dos aspectos de un mismo misterio, el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Catecismo, párrafo 1383. Los dos aspectos dependen uno del otro. Uno, es un sacrificio para que pueda ser un banquete, y dos, es un banquete solo porque es un sacrificio. 1. La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Catecismo, párrafo 1382. 2. Pero es un banquete porque es un sacrificio, al igual que cualquier comida mundana, puede comerse solo porque primero se mata, y es ofrecida para comer. Sea animal o vegetal, su vida natural ha terminado, dada para nutrir la vida del que se la come. Mi vida por la tuya, esta es la ley de la naturaleza y de la gracia. Es hasta la vida de gloria, la propia donación, el extático salir de sí mismo y darse en amor, es la esencia de nuestra vida eterna en el cielo, porque esa es nuestra participación en la vida interior misma de la Trinidad. El aspecto de banquete de la Eucaristía no es simplemente camaradería humana, o hermandad, o comunidad, por más grandiosas que éstas sean. Es unión personal íntima con Jesucristo y, por lo tanto, sólo por eso, por Él, con todos los cristianos, no ahora solamente en un nivel humano, sino en un nivel divino. Ver 2 Corintios, capítulo 5, versículos 16 a 17. Como miembros, órganos de su cuerpo místico, el cuerpo que es hecho por nuestra común unión, comunión, en su cuerpo eucarístico. ¿Quién puede recibir la Eucaristía? Cristo quería que este santo banquete fuera para todos, pero no todos están preparados. Ver las parábolas de Cristo de las vírgenes prudentes y las necias, y del hombre sin el traje de boda, Mateo capítulo 25, versículos 1 a 13, y capítulo 22, versículos 1 a 14. El Catecismo especifica 4 condiciones. 1. Debemos estar preparados. Ciertamente, hay ocasiones en que uno no debería recibir la Eucaristía, y los católicos no deben ser animados a recibirla por seguir la corriente, sin fe, conocimiento o examen de conciencia. Debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. Catecismo, párrafo 1385, como nos prepararíamos profunda y seriamente para una boda. Ver 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 a 29. No debe ser tratado con trivialidad como cualquier otro momento. Por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento. Catecismo, párrafo 1387. El sentido de lo sagrado es expresado por distinciones, por diferencias. Esto no es ordinario, de hecho, esto no es como ninguna otra cosa en el mundo. Esto no significa que tenemos que juzgarnos a nosotros mismos como santos antes de poder recibirla. Todo lo contrario, la precondición no es dignidad, sino indignidad, y el humilde reconocimiento de ello.
Ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Catecismo, párrafo 1386. La liturgia de la Iglesia nos dice que digamos de corazón esas palabras antes de recibir la comunión. 2. Debemos estar en estado de gracia. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Catecismo, párrafo 1385. 3. Debemos ayunar. Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia. Catecismo, párrafo 1387. En la Iglesia latina, esto es ayuno de toda comida y bebida excepto medicamentos y agua, por lo menos 1 hora antes de recibir la comunión. 4. Debemos estar en comunión con la Iglesia católica para recibir su Eucaristía. En la actualidad, intercomunión en la Eucaristía con cristianos no católicos no es posible porque, tristemente, falta unión en doctrina y autoridad. Si la Iglesia ofreciera comunión a aquellos que no creen en lo que ella enseña o no aceptan su autoridad, sería una indicación falsa, una mentira de lenguaje corporal, porque este sacramento significa unidad, unión con Cristo y con su Iglesia. San Pablo dice que somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan. No podemos significar unidad en la Iglesia cuando no existe. Eso convertiría el signo en una refrenda, una aprobación de división. Esto no significa que las celebraciones de la Eucaristía de todas las otras iglesias son inválidas. Las iglesias ortodoxas, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos. Catecismo, párrafo 1399. Una cierta comunión in sacris, en las cosas sagradas de la Iglesia, por tanto, en la Eucaristía, no solamente es posible, sino que se aconseja en circunstancias oportunas y aprobándolo la autoridad eclesiástica. Catecismo, párrafo 1399. Las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, separadas de la Iglesia católica, sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico. Por esto, para la Iglesia católica, la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible. Catecismo, párrafo 1400. Sólo los presbíteros, válidamente ordenados, pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Catecismo, párrafo 1411. Los protestantes no tienen sacerdotes que puedan consagrar la Eucaristía, por lo tanto ellos no tienen la Eucaristía, aunque ellos tienen a Cristo y la salvación por la fe, esperanza y caridad. Ellos son cristianos, pero hermanos separados. Cuanto más dolorosamente se hacen sentir las divisiones de la Iglesia que rompen la participación común en la mesa del Señor, tanto más apremiantes son las oraciones al Señor para que lleguen los días de la unidad completa de todos los que creen en Él. Catecismo, párrafo 1398. Especialmente en los años desde el Concilio Vaticano II, los católicos han sido animados por todos los papas, y con gran pasión, a rezar y trabajar por la unión con nuestros hermanos separados, especialmente en las iglesias ortodoxas. El Papa Juan Pablo II con frecuencia se refiere a las dos iglesias, oriental y occidental, como los dos pulmones de la única iglesia. 16. ¿Con qué frecuencia? La Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la Divina Liturgia, y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles
recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. Catecismo, párrafo 1389. Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones, comulguen cuando participan en la misa. Catecismo, párrafo 1388. Porque lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Catecismo, párrafo 1392. Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que, en la vida cotidiana, tiende a debilitarse, y esta caridad, vivificada, borra los pecados veniales. Catecismo, párrafo 1394. Si cada vez que su sangre es derramada lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio. Catecismo, párrafo 1393. 17. ¿Comunión sólo bajo las especies, apariencias de pan? Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Por razones pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino. Pero la comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos especies, pan y vino, ya que en esa forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. Es la forma habitual de comulgar en los ritos orientales. Catecismo, párrafo 1390. La explicación ofrecida por Santo Tomás de Aquino sobre el por qué el pan y el vino son consagrados y recibidos por separado nos ayuda a comprender. En la pasión de Cristo, la sangre fue separada del cuerpo, y por lo tanto, en este sacramento, que es el memorial de la pasión de nuestro Señor, el pan es recibido aparte como el sacramento del cuerpo, y el vino como el sacramento de la sangre. 18. ¿Quién puede consagrar la Eucaristía? Solo sacerdotes válidamente ordenados pueden consagrar. Esto es un gran privilegio del orden sacerdotal. La ordenación otorga a un simple hombre el poder instrumental de cambiar pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. En los otros sacramentos, la consagración de la materia consiste solo en una bendición, pero en este sacramento, la consagración de la materia consiste en el cambio milagroso de la substancia, el cual solo puede ser hecho por Dios. Por lo tanto, el sacerdote, al realizar este sacramento, no tiene otra función salvo el pronunciar las palabras. Las formas de los otros sacramentos son pronunciadas en la persona del ministro, como cuando se dice, yo te bautizo, o yo te confirmo. Pero la forma de este sacramento es pronunciada como si Cristo estuviese hablando en persona, de modo que se presta a entender que el ministro no hace nada para perfeccionar este sacramento excepto el pronunciar las palabras de Cristo. Santo Tomás de Aquino, Summa Teológica 3, capítulo 78, versículo 1. Por lo tanto, la consagración no depende de la piedad del sacerdote, porque el sacerdote consagra este sacramento no por su propio poder, sino como ministro de Cristo, en cuya persona él consagra este sacramento. Pero por el hecho de ser perverso, él no cesa de ser ministro de Cristo. Summa Teológica 3, capítulo 82, versículo 5. 19. Los efectos de la comunión. A. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Juan,
capítulo 6, versículo 56. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Catecismo, párrafo 1391. B. La comunión nos separa del pecado. La Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Catecismo, párrafo 1393. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal. Catecismo, párrafo 1395. C. La Eucaristía hace la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. Catecismo, párrafo 1396. 20. La Eucaristía y el cielo. Aunque no habrá necesidad de sacramentos en el cielo, la Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial. Catecismo, párrafo 1402. Porque en la última cena, el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Mateo, capítulo 26, versículo 29. Catecismo, párrafo 1403. San Ignacio de Antioquía llamó la Eucaristía un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Catecismo, párrafo 1405. Cristo mismo dijo: Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Juan, capítulo 6, versículo 51. Deja que tu espíritu se sumerja como un buzo en las insondables profundidades de este versículo. De hecho, en todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y empezarás a entender la Eucaristía. Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13,000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraterna el brazo derecho fuerte de la Iglesia, y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados. Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org. El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/CIS.